Bienvenidos. Cuando se habla de hipnosis, por lo general pensamos en espectáculos o pensamos en una persona levitando, valga lo de los espectáculos también, y pensamos a veces en cosas que, como tal vez no tenemos mucha idea de cómo va el tema, lo asociamos con cosas que tal vez no son, aunque a lo mejor hoy vamos a darles luz y van a darse cuenta que sí tiene que ver con algo que va más allá de una sola dimensión. Así que vamos a ver de qué va el programa de hoy. Aquí en Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras, hipnosis interdimensional, con el hipnólogo Albeiro Gómez y Boris Soto. Vamos a ver de qué va este tema. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Y gracias también a las personas que han estado colaborando económicamente para que este proyecto pueda continuar. Bueno, Albeiro, empezamos con usted. ¿Qué es eso de interdimensional? ¿Cómo podríamos explicar qué son las dimensiones en sencillo para que las personas no piensen que son otra cosa, sino que es algo que nos atañe a nosotros y que definitivamente tiene que ver con nosotros? Bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Ariel. Un saludo. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, mira, cuando hablamos de hipnosis interdimensional, ya va mucho más allá de la hipnosis tradicional, la que se conoce comúnmente, la que manejan los psicólogos, es la que te va a quitar traumas, fobias, va más que en la psique, a trabajar en la psique de la persona, en el subconsciente de la persona. Cuando hablamos de hipnosis interdimensional, estamos hablando de dimensiones, ¿ya? Entonces, en ese campo hay una amplia gama, digamos, de dimensiones, porque nosotros, cada ser humano, tiene un ser luz que es multidimensional. Entonces, mirando desde la parte etérica o la parte energética, podemos detectar implantes que tienen las personas, ¿ya? Generalmente, esos implantes los colocan a través de parálisis de sueño, que es muy recurrente en las personas, tienen parálisis de sueño, ¿ya? Y su parte etérica, que es la que toman estas entidades, ¿ya? La llevan a veces a sus naves, ¿ya? Y hacen el procedimiento que ellos requieren. El propósito siempre es drenar la energía, ¿ves? Entonces, va más allá de mirar el subconsciente tuyo, mirar el trauma que tienes de la niñez, no, esto va mucho más allá, es mucho más amplio. Y todo comienza, ¿qué? Cuando uno empieza con un cuestionamiento, ¿ya? Empiezas a investigar, porque no te quedas en el cuestionamiento, ¿ya? En mi proceso, por ejemplo, cuando yo inicié todo esto, yo me cuestionaba, yo decía, bueno, ¿será que ese terapeuta le dice a las personas que tienen que decir eso, que ven eso? Y la única manera de salir de esa duda fue cuando empecé a inducir personas, ¿ya? Y llevarlas, pedirles que revisen su cuerpo, que detecten qué hay en su cuerpo que no les pertenece. Ojo, aquí no se está manejando su gestión, porque mira cómo es la pregunta. Mira qué hay en tu cuerpo que no te pertenece. Cuando se detectan los implantes o los chips o los cables, como lo quieran llamar, la siguiente pregunta es: llama al ser que colocó eso ahí. Me dices quién llega. Y empiezan a describir a un reptiliano. Dice: llegó un ser verde, una iguana, como un lobo, que, ¿sí me entiende? Y personas que tienen cero información de estas entidades, porque eso es normal que lo diga alguien que ha visto videos, no, personas que no, mejor dicho, que no creen en extraterrestres, por decir, por darle un término, ¿ya? Pero estamos hablando de dimensión. Entonces, cuando esas personas se encuentran con esas situaciones, ¿ya? Eso choca contra la realidad y se da cuenta uno de que la persona lo que está viendo no es una invención, eso realmente está sucediendo, ¿ya? Y esas parálisis de sueño lo que ocasionan es eso, ¿ya? Implantar a las personas, bueno, lo que es abducciones, pues las hay físicas, porque hay personas que se las han llevado físicamente, ¿ya? Como hay otras que simplemente manejan es desde la parte etérica, la parte energética, ¿ya? Para implantarla, ¿ya? Y poder controlarlas, porque eso es lo que se trata, controlar. Y como
pues la mayoría de las personas no manejamos las emociones, ¿ya? Ojo, el cambio, el manejo emocional es súper importante. Por eso que le pedimos nosotros a las personas, hombre, vibren en el amor, traten de mantener su energía elevada, ¿ves? Porque muchas personas, por ejemplo, que se creen despiertos y lo que hicieron fue cambiar de religión. Entonces empiezan a empoderar el terapeuta, como dice el terapeuta tal, no, ya no se trata de empoderar a nadie porque la luz está en ti, está en cada ser humano. Simplemente tienes que conectarte, ¿ya? Tú tienes la capacidad y el poder, pero si no lo utilizas, si no tienes la información, lo que haría sería cambiar de religión. Ya no van a pedir al pastor o al, digamos, al sacerdote, sino al terapeuta, ¿no? Aquí no se trata de empoderar a nadie. Por ejemplo, en los cursos que yo dicto, porque yo dicto unos cursos, trato de que la gente sea empoderada, que se empodere, ¿ya? Y cuando van a elegir a un terapeuta, háganlo desde su sentir, porque el ser luz se comunica a través del sentir, no de que no, escuché una voz que me dijo, o sea, de afuera, no busques afuera lo que tienes adentro. ¿Ves? Entonces, desde esa parte, eh, esto va mucho más allá de lo que muchos psicólogos creen que es manejo del subconsciente y ya listo, que es pura sugestión y esto es totalmente falso, va mucho más allá. ¿Ok? Sin duda, sin duda. ¿Qué es o para qué son, podríamos decir, para poder comprender bien de qué estamos hablando? ¿Qué es un implante o para qué es un implante que se llevan a la persona y se lo ponen? ¿Qué sentido tiene eso, Albeiro? Bueno, los implantes son un dispositivo, ¿ya? Los implantes etéricos son los más grandes porque como pueden colocarte un casco, por ejemplo, un casco, ¿ves? Eh, te pueden colocar varillas en los pies para atarte, para imposibilitarte de que tú puedas, digamos, una libre movilidad. Hay personas que se bloquean, que no encuentran una salida, ¿ves? Que tienen, escuchan unos pitidos en los oídos, ¿ya? Constantemente, a veces dolores de cabeza que van al médico y el médico no detecta nada, ¿ya? Cuando entramos a revisar desde la parte energética o espiritual o etérica, descubrimos de que hay un implante ahí. ¿Con el fin de qué? Hay muchos propósitos. Hay implantes que son de ubicación, para ubicar siempre a ese ser, mantenerlo como en un cuadrante, por decirte algo, ubicarlo, ¿ya? Según el propósito que tengan. Eh, hay personas que son implantadas en su zona sexual. ¿Y para qué? Para hacer hibridaciones, ¿ya? Porque nosotros, como decía el desaparecido Salvador Freixedo, esta es la granja humana, ¿ves? Es la granja humana. Entonces, nosotros aquí, si no estamos atentos, ya, si no manejamos las turbulencias mentales, si no vivimos en el aquí y en el ahora, es complicado porque vamos a andar en automático, ¿ves? Andar en automático y nos vamos a privar de la experiencia de estar siempre conectada con tu luz interna, con tu yo superior, como tu chispa divina. El nombre no importa. Nosotros acá lo llamamos ser luz, pero es lo mismo, ¿ves? Es lo mismo. Cada persona tiene un ser luz. Entonces, tienen que dejar muchas personas la paranoia. La paranoia, ¿por qué? Si ya sienten un dolor en un brazo, ay, ya me implantaron. Ojo, que lo que tú crees lo creas. El temor, ya, el temor es lo opuesto al amor. Entonces, ¿dónde está tu empoderamiento? Mira, en cierta ocasión yo compartí un video por el mensaje que daba un youtuber en un grupo y porque aparecía el tercer ojo ahí, el triángulo del tercer ojo, ese señor enseguida empezó a atacarme, que me estaban restregando el tercer ojo. Y yo digo, oye, ¿y dónde está tu empoderamiento? O sea, tú ves un signo ahí de la masonería y ya empiezas a temblar. No, eso no tiene ningún poder si tú no se lo das. ¿Ya? Si tú le das el poder, estás enredado, estás grave. ¿Ves? Entonces, los implantes lo que buscan es eso, drenar tu energía. ¿Ya?
¿Cuál es energía? La energía electroplasmática o endoplasmática que emite tu cuerpo cuando estás bajo de vibración o bajo de nota, como decimos en Colombia, cuando tienes miedo, dolor, rabia. Esa energía es el alimento de ellos. Nosotros somos la batería. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Desconectar. ¿Ya? Desconectar. ¿Ya? ¿Y cómo lo haces? Viviendo en el aquí y en el ahora, teniendo una alimentación sana, evitando, digamos, esas prácticas de ayahuasca, de yagé, de sustancias psicoactivas, que te producen estados subliminales, entre comillas. Vives experiencia, pero estás abriendo una puerta que tú no sabes con qué entidad te vas a encontrar. Y si no tienes el empoderamiento, puedes correr el riesgo de ser implantado. ¿Ves? Claro, sin duda. Bueno, yo me imagino que eso, entre otras cosas, porque el riesgo verdaderamente consideraría yo es un poco grande, ¿no? Claro. Boris, en tu caso, ¿cómo nos podrías, cuál es tu visión? ¿Cómo nos podrías explicar tú qué es una hipnosis interdimensional? Probablemente en contraposición de la hipnosis normal, quizás, o la convencional o la que normalmente se utiliza. Ok, bueno, primero permíteme saludarte a ti, Ariel, a Albeiro y a todos los amigos que nos están viendo. Agradecerte nuevamente por esta invitación y estar juntos dando nuestra opinión Un y gusto. alimentando, ¿no?, todo nuestro conocimiento y sobre todo poder entender esto de que es la hipnosis, ¿no? Esta maravillosa herramienta, ¿no? Y es preciso, por ejemplo, el hablar de esta hipnosis interdimensional, que no es un término que te lo vas a topar en ningún libro, ¿no? Porque es muy reciente. Yo diría que es lo más de vanguardia que hay. Y esto que llamamos nosotros hipnosis interdimensional, porque básicamente tratamos de encontrarle el origen y la causa de algo y darle alivio a eso que estamos buscando para solucionar en las diferentes manifestaciones que se denominan dimensiones, ¿no? Eh, yo diría que es preciso tratar de conceptualizar la hipnosis interdimensional porque hoy por hoy es lo que más, por ejemplo, YouTube, lo que más vas a encontrar es terapeutas. Y si los amigos que ven alguna sesión van a ver que se habla de cuarta dimensión, quinta dimensión, humanos luz que están en otras dimensiones, que se habla de eh, guerras o supuestas guerras que están en otros planos de energía, etcétera. Entonces, el objetivo es dar luz a este tema para no causar confusión, no causar turbulencia y que nos vaya en contra, ¿no? Y que también, ¿por qué no decirlo? En algunos casos también, como todo, el cuidarnos de que esto que es muy positivo, una herramienta tan buena, tan grandiosa, se prostituya, porque lamentablemente en algunos casos se ha estado dando, o se está dando como todo. Si bien es cierto, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que guste, y si es que alguien quiere ser hipnoterapeuta, lo puede ser, pero también hay que tomarlo con mucha seriedad, porque muchos creen que esto solo, hay algunos hipnoterapeutas que no creen en la hipnosis, o sea, es medio eh, contradictorio, pero hay algunos que no creen en la hipnosis y lo toman como una sugestión nada más, o como el arte de seguirle la corriente al paciente nada más. Mientras que los que trabajamos en esto sabemos que hay energías, que es algo muy poderoso, que se necesita conocimiento, que se necesita empoderamiento, como dijo Albeiro, porque no se puede tomar esto como un juego. Así que este programa va a ser muy positivo tanto para las personas que quieren hacerse una hipnosis como pacientes, como para las personas que quieren ser hipnoterapeutas. Entonces es preciso aclarar. La hipnosis, como ya la conocemos, ha sido una herramienta que ha venido desde toda la vida. O sea, me gustaba mucho en una reunión que tuvimos con algunos colegas que se hablaba que en realidad el primer trabajo, o el trabajo más antiguo del mundo, viene a ser la hipnosis, sino que todo el mundo lo conocemos o lo atribuimos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el inicio, desde el que el hombre tiene conciencia, ha tratado de resolver sus problemas desde el punto de vista de los sueños, desde el punto de vista desde lo místico, ¿no? Desde lo energético, ¿no?
El hombre primitivo no tenía la medicina, contaba con la naturaleza, pero obtenía a través de la práctica, de la meditación, de los rituales, etcétera, tenía un nivel de conocimiento, podía descargar información y desde ahí ha podido resolver sus problemas que físicamente no los ha podido resolver. Y ya desde ahí ha ido evolucionando, ¿no? Y todas las culturas han ido adoptando la hipnosis como herramienta. Si bien es cierto, la hipnosis toma ese nombre recién por ahí por 1800, cuando por ahí un francés, James Bright, o como se denomina su nombre, él le puso hipnosis tomando el sueño, ¿no? Etcétera, pero antes no se llamaba hipnosis, pero sí tenía, digamos, era una herramienta de comunicación hacia el energético o hacia los dioses, como se les quiera llamar, ¿no? Y pasando por el mesmerismo y todas las etapas de lo que viene a ser la hipnosis, hoy por hoy, ya en la época moderna, la hipnosis ya se lo fue adoptando al punto de vista clínico, ¿no? Milton Erickson, por ejemplo, y todos los que estaban en esa época, Freud Carl Gustav Jung, y todos ellos marcaron un periodo muy importante en lo que era la hipnosis clínica. Pero ellos, aún así, empezaron a tener en sus prácticas personas o pacientes que ya les empezaban a hablar de que estaban en otras dimensiones, en otros mundos, que podían ver situaciones, personajes, seres que hoy por hoy le fueron adoptando como parásitos energéticos. Después tenemos el tema de las abducciones, que a mediados del siglo pasado también, por medio de la hipnosis se pudo solucionar, y por medio de la hipnosis se pudo ingresar esos archivos donde la memoria, donde la parte consciente ya no daba. Entonces, con la hipnosis se pudo resolver ese tipo de problemas y se hablaba ya de dimensiones y extraterrestres, etcétera. Entonces, yo creo que fue la necesidad, ante tanta evidencia, de ante tanto caso a nivel mundial, los miles y miles de casos que se fueron hablando de lo mismo, entonces vienen a dar el resultado de lo que hoy por hoy conocemos como dimensión interdimensional, o dimensional, que vendría a ser una rama de la hipnosis, pero digamos la que está de vanguardia, la que hoy por hoy se está utilizando para poder, como digo, poder llegar al origen y la causa de lo que se necesita resolver el paciente. Y en el subconsciente se manifiesta que hay estos mundos y estos seres que, aunque no los podemos ver, no los podamos percibir con nuestros 5 sentidos, se los puede percibir con los sentidos energéticos, y por medio de estos sentidos energéticos entramos nosotros a dimensiones en las que resolvemos problemas que tienen con la hipnosis. Especialmente, si ustedes pueden ver alguna hipnosis de las que están en mi canal, en el canal de Albeiro, y de otros terapeutas, se trabaja mucho en lo que es la 4ª dimensión. Entonces es preciso ir entendiendo estos términos de dimensiones. Muchos sabemos qué es la 3ª dimensión, porque desde la escuela sabemos que nos dicen que es algo largo y profundidad, ancho, largo y profundidad, pero las dimensiones a nivel interdimensionales va mucho más de eso, va mucho más del concepto físico o geométrico, ¿no? Estamos hablando de frecuencias de energía, en donde en esas frecuencias existen seres que se manejan en esas corrientes, y que en la 4ª dimensión estos seres son los que representan nuestros depredadores, controladores, o también lo que llamamos parásitos energéticos. También se ha podido demostrar a través de miles de casos, y nosotros somos parte de esos miles de casos, en que se manifiestan también seres como desencarnados, lo que se llama almas en pena, lo que se llama ángeles caídos, demonios, ángeles, arcángeles, etc. Entonces, en esta dimensión, esta 4ª dimensión, es donde se resuelve. Es una dimensión de baja frecuencia, es decir, que se alimenta como el miedo, el terror, la enfermedad, todo lo que es de baja frecuencia. Esa energía va a la 4ª dimensión, y ahí es donde nosotros trabajamos para poder subir de frecuencia. Y como los seres humanos tenemos que etiquetar todo, y todo lo tenemos en niveles, entonces, por ejemplo, decimos que
lo que nosotros hacemos en terapia es sacar a la persona de ese nivel, de ese cuarto a un nivel superior, para que pueda cargarse vibracionalmente, para que pueda elevar su frecuencia y sentirse bien y sentirse mucho mejor. Ahora lo que sí hay que entender es de que no todo es como se manifiesta en una sesión. O sea, hay que saber entender que una sesión de hipnosis, también el lenguaje del subconsciente es metafórico, ¿no? Entonces hay que, el hipnoterapeuta es el que tiene que determinar si está tratando con una entidad o está tratando con lo que Carl Gustav Jung, por ejemplo, mencionaba, los arquetipos o los personajes del ego, de la mente, porque como seres humanos tenemos el poder de co-crear también seres que también se llaman tulpas, ¿no? Nosotros mismos, él mencionaba, es muy bueno, y si alguien quiere profundizar lo que estoy diciendo, los arquetipos son los diversos personajes o máscaras que nosotros tenemos, o que nuestro ego se divide, y a veces también se manifiesta como una entidad, se puede manifestar como una sombra, etcétera, y no tiene que ver netamente con el ser extraterrestre, sino tiene que ver con una parte de nosotros mismos que tenemos que analizar. Lo mismo pasa con un planeta, lo mismo puede pasar con una supuesta guerra, etcétera. ¿Hasta qué punto es real o hasta qué punto es una metáfora del subconsciente para poder entender algo? Lo digo esto porque hay quienes creen que todo es literal, que hay una guerra entre el bien y el mal, y que hay una guerra de las galaxias, y que hay naves que se están dando de duro contra humanos luz, que hay 1.000.000 de humanos luz peleando con 1.000.000 de demonios, y eso desde mi punto de vista no se da, no tiene por qué darse, porque yo no me imagino cómo la luz puede bajar su vibración en una guerra. O sea, no, sería bajar o irse en contra de su propia naturaleza, siendo luz, estando en una guerra, ¿no? Entonces hay que saber entender todas estas cosas, y bueno, espero que en este programa y en los futuros podamos ir también dando luz para no caer en errores, ¿no? Eso. Hay una palabra esencial que utilizaron los dos y ya que estamos aclarando, me gustaría mucho que Boris me des una luz de cómo tratas tú y luego Albeiro, si tienen sistemas distintos o maneras distintas de empoderamiento. ¿Qué hacen ustedes cuando la persona que llega no tiene empoderamiento? ¿Cómo pueden ayudarle a llegar a sí mismo y a plantarse sobre sí mismo y sobre sus bases si la persona no sabe cómo hacerlo o tal vez nunca ha tenido la necesidad, qué sé yo? Bueno, empoderar es básicamente desprogramar. ¿Y qué es desprogramar? Es cuando acuñamos este sistema de creencias limitantes desde niños, que son las que nos tienen en muy baja llama, digamos, o en muy baja vibración, en especial el miedo. Desde niños lo que nosotros nos enseñan es a tener miedo, y el miedo es control. Entonces, el primer enemigo es el miedo, o lo que dijo Albeiro, lo contrario del amor es el terror. Entonces, nos tienen aterrorizados, perdón, desde niños. Lamentablemente, esto empieza desde nuestros propios hogares. Nuestros propios padres nos ponen traumas limitantes, programaciones del coco, de la sombra, que si te portas mal te lleva el diablo, te lleva la bruja, te lleva el duende, te lleva el coco, etcétera. Entonces, eso hace que nosotros nos veamos como en un rincón, como algo diminuto, y vayamos apagando todo ese potencial que como espíritu tenemos. En el programa anterior yo decía que no somos chispas, sino somos generadores, somos millones de voltajes, somos represas de energía, ¿no? Vuelta, lo contrario del sistema es hacerte creer que tú eres el aparato pequeñito, el foco chiquito, y el resultado final. No, eres tú el origen. El origen es la represa de energía, los millones de voltios, es lo que somos en nuestro estado espiritual. Pero precisamente este sistema nos apaga al punto de que tengamos muy baja llama, como decimos. Entonces, en hipnosis, ¿qué es lo que hacemos? Poco a poco ir despertando esa luz, ¿no? Que en energía se siente en primer lugar. El paciente o consultante siente la energía. Yo generalmente a veces hago un conteo. Yo le digo al inicio de la sesión, siente tu energía, siente tu vibración y dime en cuánto vibras, en un número del 1 al 100. Muchos me dicen inclusive 1 o generalmente 1 a 10. Imagínate, en el reloj de potencial están en ese nivel, entonces no hay ningún problema. Vamos poco a poco eliminando, limpiando emociones, eliminando pensamientos. Él mismo va a determinar. Yo en mi terapia digo, tú vas a buscar, vamos a empezar desde la punta de los pies en adelante, y tú vas a ir sintiendo
¿Qué es lo que tienes? Entonces, si me dice algo que hay en el pie, le digo, ¿qué es? Es un dolor físico, él lo va a ir sintiendo. Poco a poco, en primer lugar, va a ir recordando. Esto es muy importante. No es que nosotros aprendemos a empoderar, sino que recordamos cómo hacerlo, porque nosotros como espíritu lo que tenemos es un velo que no nos permite saber o recordar cómo hacemos las cosas, pero poco a poco vas conectándote con tu conciencia y parte espiritual y vas aprendiendo cómo tienes que limpiarte. Entonces vas limpiando las emociones. Si es que es un dolor físico, digamos, porque tuvo un partido de fútbol, él lo va a saber, no, él va a saber distinguir los diversos tipos de energía. Va a decir, este es un dolor físico. ¿Cuándo? Ah, claro, porque le viene automáticamente su subconsciente, le va a mostrar que fue en un partido la semana anterior que tuvo con sus compañeros. Si es que es una energía, él que no tiene que ver con lo físico, sino es algo energético, él va a decir, aquí hay algo, aquí hay una energía, y va a poder determinar si es que es un implante, como ya lo menciona Albeiro, si hay diversos tipos de implante, en diversas texturas, algunos lo ven como algo sólido, puede ser un vidrio, un cristal, puede ser una tipo aguja, hay diferentes formas, lo importante es que lo determine, y así mismo va limpiando, y a medida que va limpiando, puede ser una energía que se manifieste como una sombra, o sea, puede ser muchas cosas. Lo importante es que a medida que se va descargando, lo va sacando, lo va limpiando, y nosotros como terapia, cuando sacamos algo negativo, reprogramamos algo positivo en el lugar en el que estaba. Entonces, poco a poco va a ir subiendo su vibración. Entonces, de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, como sea, va a ir sacando todo ese tipo de energía que está interfiriendo negativamente en él. Y obviamente va a sentir un alivio, y ese alivio le sube la vibración. Al final de la sesión, cuando pregunto, ¿ahora en cuánto estás? Mientras al principio estaba en menos de 10, te va a decir que está ahora en 40, 50, y a veces tienen la experiencia tan grande, logran tener tanto una conexión, tanto hasta con su espíritu, que dicen, estoy en 1000 o 5000. O sea, pueden conectar inclusive en una sola sesión, ir desde una dimensión muy baja y pueden conectar con una dimensión muy alta, muy sutil. Y es muy gracioso. Y a veces hay unos pacientes o consultantes que les digo, vas a despertar y dicen, no, no quiero despertar, quiero quedarme aquí. Quiero quedarme aquí porque ellos ya sienten la vibración de amor tan elevada en la que están, que el cuerpo es pesado, es denso, ¿no? Ya no quieren. Dicen, no, yo le digo, no, tienes que volver porque todavía tienes muchas cosas que hacer aquí ahora físicamente, entonces volvemos. Entonces, todo depende del grado de que la persona quiera, de aceptación que tenga, el destapar o el encender o despertar de la energía que tenga, y es por eso es que la hipnosis es una experiencia muy bonita. O sea, yo invito a que todos que la hagan, porque es como darse en primer lugar un masaje total. O sea, es un masaje que vas a sacar todas las piedras, todo el estrés va a estar por fuera, ¿no? Y ya de ahí, si es que se manifiestan extraterrestres, demonios o energía, lo que sea, eso es secundario. O sea, es muy importante porque sí están interfiriendo, pero lo importante es de que la gente no se cargue con ese miedo de decir, no, es que quién desde el punto de vista lógico va a querer ver un demonio, va a querer ver un reptil de 6 metros con cola y dientes y cosas así. Entonces, la idea no es esa. La idea es de que el cerebro lo puede manifestar de diferentes formas. Puede ser de forma de la que sea, sombra, lo que sea. Lo importante es invitar a la gente para que se deshaga de eso, para que elimine eso de su vida y pueda vivir un presente, un aquí y ahora, como debe de ser, ¿no? En tranquilidad y lo más feliz posible. Claro, sin duda. Albeiro, ¿quisiera añadir algo más a esto? Sí, complementando Por favor. lo que dice Boris. Sí, empoderamiento es hacer conciencias, es sinónimo de conocimiento. Y lo que él decía muy importante, un terapeuta debe estar libre de creencias, ¿ves? Libre de creencias, ¿ya? Y es importante empoderar a la persona, es hacerla consciente de la luz que es, del poder que tiene, ¿ves? Elevarle la vibración. Cuando Boris participó de mi curso, yo le decía, Boris,
tú tienes una ventaja muy grande cuando tienes al paciente ahí, de que tú colocando los dedos en la frente del paciente puedes elevar la vibración, él puede sentir tu energía, ¿ves? Eso es fantástico. La persona cuando logra elevar su vibración, ya se siente poderosa, ya se siente poderosa, se siente, o sea, cero miedo, porque el temor pues, es el opuesto al amor. Por el contrario, la persona experimenta un éxtasis, ¿ves? Un éxtasis, una felicidad, cuando uno lo conecta con su esencia, con su yo superior, con su luz. Eso es maravilloso. Eso la persona queda extasiada prácticamente, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Y a mis alumnos yo les digo, el que tenga miedo de hacer una sesión que se dedica a vender yuca, plátano, papa, porque no sirve para esto, ¿ya? Porque si tú tienes miedo, quiere decir que tú no estás seguro ni de lo que tienes, ni de lo que sabes, ni lo que puedes hacer, ya. Y necesito, es eso. Mira, hay una situación muy importante cuando uno inicia este proceso. Yo empecé induciendo a mis hijos, ¿ya? Yo tengo 4 hijos. Empecé por la mayor, le hice inducción y ella quería entrar y, ay, sí, yo quiero ver al ser luz y tal, no sé qué. Resulta que la ansiedad también es un bloqueo. No entró en hipnosis mi hija mayor. Vino la segunda, lo mismo, ¿ya? Resulta que la primera, la segunda, la tercera, el cuarto, el hijo menor entró y entró profundo, ¿ya? Entonces, con él pude hacer muchas cosas, ¿ya? Y revisar personas. Y yo estaba con mi hijo ahí. Y yo sé el riesgo que hay, pero yo estaba empoderado, ¿ya? Y empoderé a mi hijo, le elevé la vibración, que sintiera su ser luz, que sintiera lo poderoso que es, ¿ya? El poder que él tenía. Y eso es inmenso, eso es grande, ¿ya? Entonces, eso se trata de empoderar. Empoderar simplemente es hacerte conciencia de lo que tú eres capaz con la luz interna que hay en ti. Eso es empoderar, ¿ya? Si tú tienes miedo, ya ahí no estás empoderado. Si tú vas a hacer una sesión con miedo, como dice el refrán, el que no espera vencer está vencido. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que, ojo, aquí como se abren puertas, te vas a encontrar con demonios, ¿sí? Si tú tienes miedo de encontrarte con un demonio en una sesión, entonces mejor, mijo, dedíquese a vender libros o a hacer cualquier cosa, pero esto no es lo suyo. ¿Ves? Inclusive había una persona que practicaba la magia negra y alguien me dijo, oye, ¿tú serías capaz de limpiar a esa persona que mira, está pasando por esta dificultad? Yo dije, yo la limpio, él puede trabajar con el que sea, ¿ya? Yo la limpio y adivina quién llevé, al hijo mío, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy empoderado, porque ya empoderé a mi hijo, ¿ya? Y con la luz nosotros nos enfrentamos a la oscuridad, ¿ya? Y listo, salimos airosos. La persona quedó contenta, mi hijo quedó contento y yo quedé satisfecho. Eso es empoderar, ¿ya? Entonces, uno empieza con quién? Con los hijos, porque todo mundo no se atreve bueno, hay mucha información errada sobre, ay, no, sí que me voy a quedar allá. Yo dije, ¿te vas a quedar dónde? Ya, simplemente, si te quedas dormido, tendrás que despertarte, ¿ya? Entrar en un sueño profundo. Ya, pero entonces hay que dejar ese miedo y hay que atreverse, porque Exactamente. si no enfrentas tus temores, ¿ves? ¿Cómo los vas a vencer? Claro, ¿Ves? imagínese. Otra cosa, si me permiten, Por poder, favor, adelante. para poder entender lo que es el empoderamiento un poquito también o sea, mira, entender cuáles son nuestros componentes. Nosotros somos entender esto, simplemente, que somos espíritus teniendo experiencias en un cuerpo humano o contenedor, ¿sí? Entonces, el cuerpo humano tiene muchas limitaciones. Nosotros como humanos sí somos muy limitados, somos solo un 2% de ese gran espíritu. O sea, este cuerpo humano tiene una limitación y algo que es fundamental, que tiene una mente que está puesta ahí no por coincidencia, sino precisamente para evitar que tú
para que tú manifiestes tu verdadero potencial. Entonces, si tú como humano vas a un plano energético, estás perdido. Estás totalmente perdido porque es como estar, ¿cómo te explico? Es como estar en el mar, tratar de explorar el mar y desde la orilla, ¿no? No, no se puede. Tienes que tener una conexión con tu parte espiritual. Es la parte espiritual la que nos empodera, la que te empodera. Es la parte espiritual la que te protege. Es la parte espiritual la que ilumina o te ilumina el camino en la oscuridad. Entonces, Esa si no conexión, tienes, Boris, perdón que te interrumpa, ¿esa conexión se hace a través de la hipnosis también? no, no es necesario, no es necesario. O sea, en primer lugar, estamos conectados con nuestro ser espiritual todo el tiempo, desde que nacemos, desde las vidas, desde la primera vida hasta la que tú gustes, siempre tenemos esa conexión. Sabemos que estamos conectados porque en el momento de que nuestro espíritu nos deja, simplemente tu cuerpo caería. O sea, la desconexión, la muerte es la desconexión del espíritu con lo físico, ¿no? Lo que pasa es que con la hipnosis es mucho más directa y le podemos dar mucho más sentido, mucho más lógica, ¿no? Es una conexión mucho más, eh, es totalmente directa, es totalmente directa. Y es por medio de esa asistencia de tu espíritu, del espíritu guía o mano luz del paciente con la que se resuelven las cosas. Pero si es que vamos desde el punto de vista humano, vamos eh, como se dice, pues como es este dicho, como gallos al matadero o algo así, ¿no? Vamos a enfrentarnos con entidades que son muy inteligentes, que son mucho más sabias, ¿no? Con aquellas entidades que nos crearon y que saben cómo funciona cada uno de nosotros. El sistema de implantes funciona porque ellos conocen tanto nuestro cuerpo, que saben en dónde poner una cosita para poder afectar nuestras emociones, nuestros pensamientos, para producir nuestra turbulencia mental. Ellos lo conocen desde ese punto de vista. Entonces tienes que tener una conexión y sobre todo, si bien es cierto lo que dice Albeiro, el hipnoterapeuta no tiene que ir con sus creencias, pero sí tiene que ir con la creencia de que tiene algo superior en él que le da asistencia, que también le podemos llamar la intuición, que le podemos llamar el, esa voz que te acompaña, ¿me entiendes? Conozco a muchos hipnoterapeutas que, por ejemplo, ellos dicen, no, es que a mí no me sale ningún reptil, a mí no me salen ningunos grises, a mí no me salen dragones y tanta cosa. Es porque simplemente no creen en esas cosas o porque se les disfrazan a ellos se les muestran de una forma y los engañan, se les muestran como ángeles, como arcángeles, como santos. No hacen el protocolo de poder verificar el tipo de energía que Claro, son y simplemente se arrodillan al primer santo que se les asoma, porque tienen la creencia religiosa en ellos, porque ellos no claro, pueden cuestionar su fe. Si ellos le dicen, oh, soy la Virgen, ellos no se atreven a decir, no, a ver, yo voy a verificar si es la Virgen o no, porque eso significa que va en contra de sus principios. Si viene un arcángel Miguel, ellos ya están ya de rodillas al arcángel Miguel pidiéndole que lo sane al paciente, cuando ese arcángel Miguel puede ser un bicho disfrazado. Entonces, precisamente el empoderamiento es el que nos dice, a ver, la intuición nos dice, a ver, yo voy a verificar, para mí nada es luz hasta que me demuestre lo contrario. Y ahí es lo que viene la hipnosis interdimensional en que se ha ido mucho más allá. Pioneros como Conrado Malanga, por ejemplo, podría decir. Él fue el que se atrevió a decir al mundo, dijo que ángeles y demonios son lo mismo. En hipnosis, a través de miles y miles de hipnosis, se ha dado cuenta que ángeles y demonios son lo mismo. Que los demonios se disfrazan en ángeles para poder llegar a las personas. Y nosotros tenemos en sesiones que hay demonios, bichos o parásitos energéticos disfrazados hasta de los propios parientes que se fallecieron, o sea, no tienen límites. Recuerdo mucho que uno de estos sombras, espectros, como se les quiera llamar, negativos, ellos dijeron, es nosotros por supervivir, porque para nosotros necesitamos energía para vivir, entre comillas. No tenemos límites, podemos disfrazarnos de lo que sea. Ellos son muy fascinadores, muy fascinadores. Y hoy por hoy, inclusive, hay muchos hipnoterapeutas fascinados por este tipo de entidades. Ellos trabajan con la mente y la mente es ego. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchos hipnoterapeutas que ya se creen muy famosos. Sí, listo, lo son.
pero hay que ver porque están siendo manipulados o controlados. El ego les elevan tanto que hoy por hoy están siendo herramienta más de la oscuridad que de la luz. Y eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Riesgoso, el ego yo creo que son, no una, sino una serie de cáscaras de banano en las que nos podemos Sí, resbalar con muchísima sí. facilidad. Una pregunta que quisiera hacerles a ustedes. Me gustaría que me respondiera la primera, Boris, y la última, Albeiro. ¿A partir de qué edad, Boris, una persona puede ser hipnotizada? Yo diría que no hay límite de edad, pero desde el punto de vista, digamos, profesional, y hay ciertas reglas o ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, un niño, como dice Albeiro, él ya le hizo una hipnosis a su hijo, ¿no? Pero la situación es que como dentro del mundo profesional también hay ciertas cosas, hay ciertas, tenemos que protegernos también profesionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría que mi caso, un niño de a partir yo diría que un niño a partir de 10 años también ya puede tener, eh, digamos, puede ser atacado energéticamente, porque los niños hasta los 7, 9, 10 años tienen mucha luz, no necesitan tampoco tanta, es muy difícil que sean muy atacados, salvo varios escasos casos, muy escasos. Yo diría que para un niño hasta los 12 años su propia luz ya lo protege, ya lo desimplanta de por sí. Ya es alrededor de los 12, 13 años realmente que ya un niño empieza a captar eh, empieza a contaminarse su mente por las cosas de internet, por la educación, la escuela, empieza a contaminarse demasiado y eso puede producir que energéticamente ya empieza a tener sus primeras ideas sexuales, un montón de cosas y eso es herramienta de la oscuridad. Entonces yo diría que entre 10 o 12 años. En mi caso, por ejemplo, menos de 12 años yo tuve una niña que ella tenía un poderoso don que era el poder ver muertos, que el poder ver lo que llamamos muertos o desencarnados. Lamentablemente, y es una experiencia muy bonita porque ella vino a mi consulta como un ratoncito, con tanto miedo, porque claro, a todo el mundo nos dicen que si ve un muerto, y ese problema es ella, lo adoptan como que ella hizo algo malo, ella hizo algo tan negativo que por eso es como un castigo que le está dando Dios o qué sé yo, ¿no? Y de hecho ella visitó iglesias y ninguna de las iglesias, ninguna de las religiones le ayudaron, sino que esos rituales empeoraron su situación. Cuando llegó a mi consulta, llegó como un ratoncito lleno de temor y cuando la empoderé precisamente, en primer lugar al decirle, mira, no es tu culpa lo que te está pasando. Es algo hermoso porque es un don que tú lo tienes, no que no lo sabes manejar. Y yo te voy a enseñar cómo. Y yo te voy a enseñar que todas esas sombras o muertos que tú los ves, si tú no los quieres ver, simplemente les ordenes que se vayan y se van a ir, porque tú como luz eres autoridad. Simplemente tú les dices, no, no quiero escucharles y se van a ir, se van a dar la vuelta y se van. Si tú ves a un demonio, le dices, mira, si este demonio, si me jodes, si me friegas, te quemo, punto, date la vuelta o qué. O sea, empoderar. Eso es empoderamiento. O sea, quieren invadir tu campo energético, simplemente digan, no, no te metas conmigo. Simplemente desde ahí nace el empoderamiento. Entonces, ella cuando salió en una sola sesión, la vibración de la habitación era increíble. Era increíble. Yo me acuerdo que ella estaba recostada en una camilla que tenía en ese tiempo. Y yo le poní, al inicio le pasé la mano y no tenía casi nada de energía, era frío. Pero al final, cuando ella ya empezó a expulsar, a sacar todo y a decirles, te me vas y te me vas, yo ponía la mano como ahí, como 1 metro de ella y me hormigueaba la mano, porque ella logró, su campo energético después era poderoso. O sea, ella se empoderó demasiado y después ella, cuando ella despertó, era totalmente diferente. Los colores volvieron a su cuerpo. Lamentablemente no regresó porque sus padres le prohibieron. Ella vino con su hermano. Ella vino con su hermano mayor. Yo le dije, yo necesito que vengas con un mayor de edad, un hermano, para poder hacer. Yo no puedo hacer esto. Y ella vino porque fue su hermano precisamente el que me contactó, que tenía es una hermanita que tenía esos problemas. Cuando vino con el hermano, hicimos un trabajo increíble, pero después ya no volvió porque sus padres le prohibieron, porque iba en contra de su religión, ¿no?
Y me dio mucha pena, pero yo no puedo ir en contra del albedrío ni la voluntad de sus padres. Entonces, la edad, como te digo, puede ser desde mi punto de vista 10 o 12 años, desde que ya empieza a tener un tipo de turbulencia mental. De ahí en adelante, no he tenido a ancianos en mi consulta, ancianos, pero se lo puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer también a, a mujeres embarazadas inclusive, pero no se acostumbra, porque si hay alguna dificultad, después le van a echar la culpa al, al hipnoterapeuta. Entonces, se lo puede hacer, pero no, no es aconsejable. Tampoco a quienes tienen como ataques de epilepsia o como alguna enfermedad que se está tratando desde el punto de vista psiquiátrico, porque yo no acostumbro a interferir en las terapias de otros. Si ya inició una terapia con un psicólogo o con un psiquiatra, aconsejo que la termine y si no lo resuelve, venga, pero no suelo decir que la interrumpa, no la interrumpa porque eh, respeto mucho también el campo profesional de cada quien. Entonces, Claro, sin duda. prefiero esperar a que si es que no da resultado, prueba con otra cosa que es la hipnosis. Claro, perfecto, te agradezco. Albeiro, para quiénes más estaría contraindicado o qué otras personas tal vez no es conveniente que hagan este tipo de terapia? Bueno, no es aconsejable hacer hipnosis, por ejemplo, directamente, que voy a inducir a esa persona, a una persona poseída, por ejemplo, una persona que la tomó una entidad y pues esa persona, esa entidad simplemente, como ya tuvo posesión, control, ya no te va a dejar trabajar. Ahí te toca utilizar un canal para Ok, entrar a identificar la entidad y poder eliminarla y sacarla de ahí. ¿Ok? Con relación a la pregunta, aclaro que cuando el hijo mío entró, el menor, tenía 15 años, ya tenía 15 años y bueno, los mayores no entraron en hipnosis profunda. Eh, Más o menos de 10 en adelante. ¿Por qué? Aunque eso no implica que una niña, por ejemplo, de 8 años, porque es que es relativo, el ser humano, hay niños que tú los ves que tienen un desarrollo y actúan como una persona normal. Y hay adultos que tú los ves actuando como niños, ¿me entiendes? Entonces uno dice, mira, este niño, esa forma de actuar, de pensar, de comportarse, es de un adulto. Y mira, esta persona mayor de edad tiene unos comportamientos infantiles. ¿Ves? Entonces varía en el ser humano y no hay un margen que diga, no, a partir de los 7, de los 8. ¿Por qué? Porque también depende del grado de madurez que tenga esa persona. ¿Ya? Entonces, sí, porque si no vamos a hacer un niño de 3, 5 años, los niños son muy fantasiosos, van a juego, ¿ya? Entonces, mejor uno trata cuando ya el niño tiene conciencia de ciertas cosas, más o menos de 8, 9, 10 años en adelante. ¿Ya? Porque como te decía, hay niños que están muy desarrollados, que actúan como adultos, ¿ya? Y tienen sentido de responsabilidad, mientras que hay adultos que son muy infantiles, hacen cosas de niños, ¿ya? Pero vuelvo y te digo, es relativo, el ser humano es tan complejo, por eso no hay una regla que defina como tal a partir de tal edad, ¿ya? En cuanto a las mujeres embarazadas, sí, ya lo dijo Boris, ya se les puede hacer, pero eh, hay que tener en cuenta el estado en que ella está y a qué nos vamos a enfrentar, ¿ves? Porque si la persona vivió una situación traumática, entonces ahí lo que hacemos es entrar a ese episodio y toda esa carga emocional se vuelve a vivir. Por eso es que cuando uno lleva a una persona a una situación traumática, ya sea de una violación o de, no sé, que digamos, le dieron muchos tiros, por decir algo, vuelve a sentir ese mismo dolor, esa misma angustia, porque eso es lo que está haciendo, regresando al evento, ¿ya? Y eso es lo que se busca aquí. Entonces, la embarazada, pues, es muy frágil, está más susceptible a muchas cosas. Entonces, sí se puede hacer, pero no es aconsejable. ¿Ves? No es aconsejable interesante. por Claro, el claro. estado que presenta.
Claro. Albeiro, O algo Sí, para vamos, hacer un paréntesis en esto, Y, Ariel, para que se entienda un poquito. Sí, perdón. perdón, Eh, un segundo antes de, Albeiro, ¿cuál es su canal para que la gente lo pueda visitar, si es tan amable? en YouTube me consiguen como Albeiro Gómez Miranda, Ok, así Albeiro simplemente. Gómez Miranda. No Para que tienen también, nombre como tal. Sí. Albeiro Gómez, Albeiro con B corta, o V como llama. Albeiro Gómez Miranda, me buscan en YouTube así. Y ahí están pues las regresiones que autorizan, porque esa es la otra. Uno puede hacer 20 regresiones, pero si solamente te autorizan una, esa es la que puedes publicar, porque eso es delicado, porque es la vida íntima de las personas y eso es respetable. claro, ¿Ok? claro. Y es bueno también si alguien está interesado que pueda visitarlos. Boris, tu canal, si eres tan amable y me querías decir algo, te escuchamos. sí, quería hacer un paréntesis nada más con respecto, por ejemplo, a los embarazos. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, o sea, la hipnosis es una herramienta hermosa, muy directa, pero como todo también tiene su doble filo, digamos. Recuerdo que con uno de mis maestros en un curso, por ejemplo, una de las que estaba siguiendo el curso conmigo, estaba embarazada y ella quiso que le hicieran una hipnosis y se estableció una conversación con el niño, ¿no? Con la conciencia del niño y fue algo muy bonito, ¿no? Fue algo muy, muy positivo. Entonces el niño mismo le explicaba y le decía por qué le patea la, la pancita, y cosas así. Fue muy bonito, fue muy positivo. Pero puede que en otros casos, como dijo Albeiro, por ejemplo, sea el embarazo producto de una violación, ¿no? Entonces, por eso es aconsejable dejar mejor las cosas como están, porque, y que las cosas sigan su propio curso. Pero que se puede hacer, la hipnosis no tiene límites, pero sí tiene ética. Entonces hay que seguir esos pasos éticos, ¿no? Mi canal, yo estoy como Innova 2020 o Innova 2020 en YouTube, en Instagram y Facebook también. Ahí tienen todas algunas sesiones que, como dice Albeiro, la que nos permiten nuestros consultantes publicar y también las charlas que tenemos así amenamente como la que estamos teniendo hoy, están en mi canal, así que les invito a que las vean, se suscriban y compartan eh, mi trabajo, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y considero yo que sería importante que si usted está interesado en participar, vaya viendo cómo es al hacerlo de una manera como más blandita. Va al canal, revisa, pone un poco de atención a ver cómo va el tema, para que tal vez inclusive se le pueda quitar la idea de que la hipnosis es algo negativo, malo, qué sé yo. Y puede ser, y no lo dudo que lo pueda hacer, una solución a alguna situación que ustedes estén viviendo y estén pasando. Muchísimas gracias, Albeiro. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado conmigo aquí en Mundo Extraterrestre de la Academia de las Artes Sanadoras, donde hoy hablamos de hipnosis interdimensional. Si tiene alguna duda puede dejarla en el chat. Inclusive si quiere que se toque algún tema relativo, por favor háganoslo saber también. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Y gracias también a las personas que gentilmente están haciendo sus aportes financieros para la academia para que podamos continuar con este tipo de programas. Muchísimas gracias, caballeros, amigos y amigas. Hasta la próxima.